Buenos días y le damos la bienvenida a don Jorge Beltrán Hernández, subinspector de la Policía Local y directivo de la Asociación de Policías Locales y Bomberos de Badajoz, Aspolova, y a todos los compañeros que la acompañan. Indicarle que tiene usted un tiempo de 10 minutos para hacer su exposición. Posteriormente, los grupos parlamentarios tienen un tiempo de 2 minutos para hacerle las cuestiones que estimen oportunas, y usted volverá a tener un tiempo de 5 minutos para finalizar. Por lo tanto, y agradeciéndole nuevamente su presencia, tiene usted la palabra. Buenos días, señorías. Señor presidente, señoras y señores diputadas y diputados, un saludo. Desde nuestra central sindical, Aspolova, queremos dar las gracias por la posibilidad que se nos ofrece para defender los derechos de nuestros afiliados y, en general, de defender los derechos de las policías extremeñas al darnos audiencia en este acto. Antes de nada, queremos mostrar nuestra más firme admiración y respeto por el trabajo desarrollado por nuestras Fuerzas Armadas. Pero, dicho esto, entendemos que de ninguna forma podemos apoyar la reserva de plazas paramilitares, porque crean ustedes un auténtico problema donde no existía, y pretendemos argumentarlo a lo largo de esta exposición. Vamos a partir de establecer las claras diferencias entre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de las policías locales extremeños. Las Fuerzas Armadas tienen una misión específica: defender la integridad y soberanía del país ante amenazas externas. Para ello, los militares reciben formación de operaciones en contextos bélicos y tomas de decisiones en circunstancias extremas, que no necesariamente tienen relación con la vida cotidiana en el entorno urbano, en el devenir de la vida social. Por el contrario, la policía local tiene un enfoque totalmente diferente. Su misión: garantizar la seguridad pública dentro de la comunidad, protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos y aplicando las leyes locales y nacionales en un contexto de convivencia pacífica. La labor de un policía local requiere no solo habilidades en resolución de conflictos, sino también un profundo conocimiento del ordenamiento jurídico, de las distintas normativas y de los derechos de los ciudadanos. Por tal motivo, no queda justificada la reserva de plazas para militares desde el punto de vista de las funciones que debe desempeñar un agente de la policía local. Un aspecto esencial en la labor de la policía local es el conocimiento y la aplicación del ordenamiento jurídico. Para nosotros es la defensa, es el arma que utilizamos los distintos policías locales para garantizar el perfecto desarrollo de la vida social en comunidad. Tenemos que tener un perfecto y absoluto conocimiento, porque es la defensa que nos permite a nosotros ejercer y garantizar los derechos de los distintos ciudadanos, sin transgredir los derechos fundamentales de los mismos en intervenciones desarrolladas con autonomía e independencia, de las que tendrán que responder, ojo, porque es muy importante, tendrán que responder personal y directamente. Los policías somos de los pocos funcionarios que tenemos que responder de nuestras intervenciones con nuestro patrimonio personal y de forma directa. Los militares, aunque están entrenados para seguir órdenes en un contexto armado, no están capacitados ni preparados para esta serie de problemáticas. ¿Y por qué insistimos en ello? Pues porque, según hemos podido comprobar en el acuerdo firmado entre la FEN, Federación de Municipios, y el Ministerio de Defensa, se producen una serie de lagunas importantes en relación a la formación que deberían de tener los distintos militares que optaran por presentarse a los procesos selectivos de policías locales extremeños. Concretamente, por un lado, la cláusula segunda determina que la formación específica para el acceso a las convocatorias de los cuerpos de policía local corresponde al Ministerio de Defensa. Pero, por otra parte, sostiene la cláusula quinta que no supondrá un coste económico adicional al Ministerio de Defensa como entidad. Difícilmente podemos pensar que se realice una preparación que sea efectiva al personal militar y que sea gratuita.
ya nos choca, suponiendo esta contradicción un obstáculo difícilmente salvable de cara a impartir una formación de calidad a priori, que es lo que se pretende para los policías extremeños. El principio de igualdad de acceso al empleo público. La Constitución, artículo 23, establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. La creación de un sistema que reserve plazas para militares no solo iría en contra de este principio, sino que además generaría una discriminación indirecta para los jóvenes civiles que se preparan específicamente para formar parte de la policía local. Estos jóvenes, que representan el futuro de nuestra sociedad, han dedicado su tiempo y esfuerzo a prepararse para formar parte de la policía local. Muchos de ellos han completado incluso estudios de Derecho, Criminología o Seguridad y han adquirido formación específica en el ámbito local. Además, esta medida rompería el principio de igualdad de oportunidades que debe de prevalecer en cualquier proceso de selección para la función pública. Es esencial que todos los aspirantes, ya provengan de un ámbito civil o militar, tengan las mismas oportunidades de demostrar sus capacidades y sean seleccionados en función de sus méritos y actitudes. Recordamos que la normativa sobre procesos selectivos en la función pública, el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que el acceso a los empleos públicos debe basarse en los principios de igualdad, mérito y capacidad, para todos, sin excepción. Estos principios garantizan que todos los aspirantes sean evaluados bajo los mismos criterios y en condiciones de igualdad, sin que existan distinciones previas que no estén justificadas. En este sentido, volvemos igualmente al texto que resulta contradictorio firmado entre la FEN y el Ministerio de Defensa. Concretamente, la cláusula primera, opción A, habla de que se valora como mérito el tiempo de servicio prestado. Esta es la cuestión fundamental. Y, por otra parte, la cláusula cuarta, punto segundo, recoge y dice literalmente: permitir la participación del personal militar de carrera en las relativas a puestos de personal funcionario en los términos establecidos en la disposición adicional 11ª del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se establecen los principios de mérito y capacidad que debe de cumplir el acceso a la función pública. Resulta contradictorio si, por un lado, estamos premiando ese tiempo realizado en los cuerpos militares y, por otro lado, decimos, remitiendo a la disposición adicional 11ª, que deben de reunir los méritos de capacidad y para el acceso a la función pública. Además, la Ley 286 de 13 de marzo, que regula las fuerzas y cuerpos de seguridad, establece que los miembros de los cuerpos de seguridad deben de estar preparados para desempeñar funciones dentro del marco de la legislación vigente, lo cual incluye la formación en derechos humanos, derecho penal, procedimientos legales. Esto refuerza la idea de que la formación necesaria para ser un buen policía local no puede basarse o verse beneficiada por haber poseído un entrenamiento militar. Los derechos de los militares y la reintegración a la vida laboral. Los militares tienen derecho a integrarse en el ámbito laboral civil. Es cierto, esta integración debe hacerse bajo las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano, sin que ello suponga una ventaja competitiva frente al resto que desean formar parte de la policía local. Los exmilitares pueden acceder a muchas opciones dentro de la administración pública, pero no es justo ni legal que se les otorgue un acceso preferente a las plazas de la policía local, en condiciones distintas que el resto de los aspirantes. Resulta llamativo, en relación al texto en tramitación que nos ocupa, objeto de la presente sesión, que la exposición de motivos quinta se contempla: hora es ya de reconocer que los militares de complemento y militares de tropa y marinería tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Sí, señorías, los mismos, pero no más. No más, como se contempla, porque tenemos que recordar que en ese texto, si bien, como hemos dicho, el acuerdo entre FEN y Ministerio es lesivo, este lo lleva a unas condiciones extremas, porque hay la modificación de los artículos que se producen, se acoja o no
las distintas localidades a la reserva de plazas paramilitares, la modificación que se produce en la ley obliga a todos los ayuntamientos a modificar la legislación actual en relación a los beneficios que se tienen que observar sí o sí para los militares, que anteriormente no se producían. Hay que computarles el tiempo efectivo, cuando antes no se contemplaba para según qué categoría y según qué forma de acceso. Cuando accedan a la segunda actividad, señorías, un militar en condiciones de igualdad de edad, con 35 o 45 años, no tiene por qué ser, porque a los 5 años ya se pueden presentar a las oposiciones, pero cuando accedan en esa situación de 45 años por turno libre y por turno restringido, a los 10 años el de turno restringido pasa a la segunda actividad, mientras que el de turno libre no pasará en su vida a la segunda actividad. Es una discriminación. Igualdad sí, pero no más beneficio. No más beneficio, señorías. Debe ir finalizando, señor Beltrán. Sí, perdón. En resumen, la no reserva de plazas paramilitares en la policía local está fundamentado tanto en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, como en la necesidad de que los agentes de la policía local estén adecuadamente preparados para cumplir sus funciones. Al entrar en la carrera militar, el futuro policía, vamos a provocar una desviación en la dinámica normal de preparación de los jóvenes extremeños, que son los principales perjudicados, uno de los principales perjudicados. Los jóvenes extremeños, si antes dedicaban a formarse de forma externa, con su carrera, con su titulación, con su grado, en el que sea, y después se preparaban la oposición, vamos a conseguir que se desvíen y opten por la carrera militar. Un joven extremeño accede a un puesto de militar y a los 5 años se va a preparar para entrar por vía restringida con una nota menor de corte y con más posibilidades de acceso. Establece una discriminación total, activa y palpable. Eso lo vamos a permitir si se aprueba esta ley. No debería de ser así, porque en cualquier caso la sociedad extremeña va a tener a un policía peor preparado, porque la nota de corte seguramente va a ser peor, menos profesional y en cualquier caso vamos a tener un peor servicio de las policías locales. No se nos olvide. Señor Beltrán. Sí. Acabo, señoría, por favor. Y usted después 5 minutos, no se preocupe usted que de acuerdo. Después tiene 5 minutos, pero es que los tiempos están tasados y hay más. De acuerdo, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y en este caso damos en turno a los grupos parlamentarios. Tiene la palabra la señora Fernández Cornedo por parte del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Muchas gracias, señor presidente. Señor Beltrán, muchas gracias por su exposición y venir hoy aquí a la casa de todas las extremeñas y extremeños. Estoy muy de acuerdo con usted con el tema sobre todo también del mérito, ¿no? O sea, tenemos, obviamente, y aquí creo que en toda esta comisión respetamos muchísimo el trabajo que se hace en la Fuerza Armada, pero ese mérito no es lo mismo un mérito militar que un mérito civil. Por lo tanto, no tendría que contar para esa oposición a la policía local. Hay una pregunta que sí que me gustaría hacerle, que lo he hecho ya en varios intervinientes. Antes aquí se ha hablado, una de las preguntas que le he hecho a uno de los comparecientes que piensa del artículo 3.2, que es que la categoría superior de los altos mandos de la policía local también se reserven esas plazas. Uno de los comparecientes ha dicho que eso es una militarización del cuerpo de policía local. Me gustaría saber qué es lo que opina usted sobre ese punto. Y también, en su opinión, si esta modificación da respuesta a las necesidades civiles, no ya solo de los derechos laborales de la policía local, que no lo da, pero si da respuesta a las necesidades civiles de Extremadura y si, en su opinión, que si esto es necesario para las necesidades que tenemos en esta tierra. Muchas gracias por su comparecencia. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. Por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Bravo Arroas. Muchísimas gracias, señor presidente. Don Jorge, muchísimas gracias por su asistencia, por su exposición. Ya como hemos estado hablando fuera, en fin, ya sabemos cada uno nuestra posición. Pero sí es cierto que ha empezado usted a hablar así, pum, pum, y luego al final ha hablado de oposición. Pero es que los militares entran y se preparan para la misma oposición que cualquier policía local. Otra cosa es que luego saquen un 5, un 6, un 7, un 8. Pero eso ya es la capacidad de una persona. Pero el examen es el mismo. O sea, igualdad. Evidentemente, eso es igualdad.
¿No? Ah, no. Estamos hablando de ese punto. Pero lo que no puede ser es que, en el momento, encima dice usted que claro, un militar opta al mismo examen. Al optar al mismo examen que un policía local, que un civil, lo militar se diluye. Ese señor deja de ser militar y pasa a ser civil. Es decir, esa distinción que usted ha hecho aquí tan militar, civil, no, señor. Desde el mismo momento que un militar deja de ser militar, eso, deja de ser militar, pasa y hace una posición, pasa al ámbito civil. Y son civiles, no militares. Por lo tanto, no hable usted de mal preparados porque hacen la misma preparación que nosotros y no hable usted tampoco, no están capacitados porque están perfectamente capacitados. Aún así, ya le digo que bueno, tendremos en cuenta su exposición en sentido a los efectos oportunos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Brava Robas. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Vega Prieto. Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Muchas gracias, señor Beltrán, por su comparecencia en el día de hoy. Yo creo que compartimos algo esencial y que tiene que quedar muy claro, y es la no voluntad en ningún caso de confrontar con los militares. Es algo que usted ha expresado de manera muy clara, es algo que también han expresado las personas que le han antecedido en el uso de la palabra compareciendo en esta Asamblea, y es algo que desde mi grupo parlamentario también queremos dejar meridianamente claro. Nuestro total respeto hacia los militares. Bien, su comparecencia ha sido además muy pedagógica, señor Beltrán, por lo que ha explicado al principio, también muy interesante por lo que representa usted al ser de una localidad concreta, además una de las muy pocas localidades en esta región que podría adherirse a lo que se plantea en la propuesta de ley, que es la ciudad de Badajoz. Según algunos datos que se nos ofrecieron ayer, serían un total de 7 plazas a las que se podrían acoger los militares en lo que se plantea en la propuesta de ley. En Extremadura, en total. Me gustaría saber cuál es el dato de la ciudad de Badajoz. Por otro lado, coincidimos en algunas valoraciones que ha expresado sobre los principios de igualdad, de mérito y capacidad que han de respetarse y sobre un perjuicio que se podría establecer sobre policías locales activos y también para quienes llevan años preparándose para acceder al cuerpo. Me gustaría también preguntarle, ya que tenemos la oportunidad de tenerle aquí, como también hemos escuchado con anterioridad, si no existen otras demandas más urgentes para la policía local en Extremadura y, en su caso, para la policía local de la ciudad de Badajoz. Y, además, es algo que compartimos de manera mayoritaria en la comisión, la necesidad de poder escuchar ese tipo de demandas, como ya hemos expresado, para poder tomar buena nota de algo que podamos hacer desde la Asamblea de Extremadura. Y termino. Como ya ha señalado también la señora de Unidas por Extremadura, la señora Fernández, se puede dar el caso, según esta propuesta de ley, que las escalas superiores en un ayuntamiento sean reservadas para militares, es decir, que se les niegue la posibilidad de ascender a las agentes y a los agentes de la policía local, que estas escalas superiores sean solo para militares, algo con lo que nosotras estamos totalmente en contra y nos gustaría también saber su opinión, agradeciendo nuevamente su comparecencia en el día de hoy. Muchas gracias, señora Vega. Y para finalizar, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor Pacheco. Muchas gracias, señor presidente. Señor Beltrán, muchas gracias por asistir. Le llamamos desde el Grupo Parlamentario Popular para escuchar sus opiniones, sus reivindicaciones y, como comenté con el compareciente anterior, efectivamente, posiblemente esta reforma sea la menos importante de la que necesita la Ley de Coordinación de Policías Locales y esta es una de las cuestiones que nosotros nos planteamos y merece efectivamente la pena afrontar una reforma de la Ley de Coordinación solo para la reserva. En cuanto a su intervención, quiero hacerle 2 preguntas para que el tiempo me lo permita. Usted ha comentado que los opositores por turno libre no podrán acceder a la segunda actividad. Explíqueme el porqué, porque no lo acabo de comprender o no lo he escuchado bien. Usted ya se ha manifestado respecto al convenio FEM-Ministerio. En cuanto a la igualdad de acceso, mire, al final los militares van a tener que superar la misma oposición, las mismas pruebas físicas y la misma formación, porque usted ha hablado de formación policial, que como usted es consciente, la formación policial se adquiere después de haber aprobado la oposición en la Academia de Seguridad de Extremadura. En cuanto a la reserva, ahora estamos en un proceso de estabilización, varias administraciones públicas, donde se va a acceder al empleo público
a través después de estar varios años sirviendo a la Administración sin superar unas oposiciones. No sé qué opina de eso. Y usted también es consciente que en la mayoría de oposiciones hay reservas para diferentes colectivos. En este caso, la reserva que se aplicaría al colectivo de militares tiene un objetivo claro, que es incorporar a nuestros militares que han dedicado unos años a servir a España a la vida civil. No solo sucede en el cuerpo de policía local, sino en otros cuerpos policiales y también civiles. Por lo tanto, explíqueme lo de la segunda actividad, que no lo he entendido bien, y qué opina usted de la estabilización, si está en igualdad de condiciones o no está en igualdad de condiciones. Y también si usted entiende que hay que reformar la ley integralmente o más ampliamente que propone Vox en esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco Delgado. Y para finalizar, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el señor Beltrán. Bien, bueno, pues empezando por el señor diputado del Partido Popular, voy a ir en sentido contrario, si les parece. Le quiero aclarar que la segunda actividad es por la situación que se está produciendo ahora, que la edad de acceso en prueba libre está siendo alta en determinados casos y es una casuística sobre una persona que entre próxima a 40 o 45 años, que ya le digo que no iba a ser la generalidad, porque la generalidad dice, y es la dinámica que se debe de producir ahora, la nueva dinámica que con 5 años el profesional del Ejército se puede pasar a la oposición, que es lo que harán todos los jóvenes. Ahora cambiarán el circuito y cambiarán la dinámica. ¿Por qué le digo que es peor formación? Muy sencillo. Porque los criterios, la nota de corte no va a ser la misma. No va a ser la misma. Si compitiese en condiciones de formación idéntica a la oposición libre, la nota de corte puede estar en un 8 y algo, que creo que es como ha estado en este proceso selectivo, y mediante el turno restringido pueden alcanzar o pueden entrar con un 5. Estamos formando a peores profesionales, queramos o no, es una realidad. Eso es una realidad que admite poca discusión. Si en un proceso selectivo accedemos, sí, aunque sea el mismo proceso selectivo, pero si unos acceden con un 5 y otro con un 8,5, se debe de suponer, en buena lógica, que el del 8,5 debe estar mejor preparado. Tendremos a peores profesionales en las policías extremeñas. En cualquier caso, al proceso que se está produciendo en el resto de las administraciones públicas, mire, en las subescalas de servicios especiales, como son los cuerpos de la policía local, no se está produciendo. No podemos valorar algo que no se produce. Que esta reserva de ley se ha producido o se está realizando en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es que estamos hablando de un problema estatal. Estamos hablando de un problema estatal difícilmente extrapolable a las policías locales. En cualquier caso, sí entiendo que hay cuestiones más urgentes que hay que valorar en esta ley de coordinación y que hay que modificarla mucho más que este proceso. Por supuesto que sí, independientemente de negarnos, lógicamente, a que se reserven plazas. Queremos establecer que la promoción interna en relación a los cuerpos de la policía local exigente, al igual que en casi todas las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se supriman las pruebas físicas, que lo están pidiendo los policías extremeños a gritos. Es algo que vienen demandando desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo nosotros podemos tener en la promoción interna pruebas físicas y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, incluidos los del Estado, no lo tienen? Para promocionar en Guardia Civil, para promocionar en Policía Nacional, no es necesario pasar unas pruebas físicas. Pero si esa persona está trabajando, si es apta totalmente, ¿le vamos a limitar el que pase a una categoría superior cuando está trabajando porque no pasa unas pruebas físicas? Es un sinsentido, señorías. El pase voluntario, hay algo que nos demanda la situación actual de la vida policial y la vida de acuerdo con la sociedad. Y está claro. O sea, el policía tiene que ser totalmente dueño de su vida laboral. O sea, no tiene sentido que alguien que en un momento haya decidido pasar a segunda actividad, en pleno ejercicio de sus funciones, no pueda pasar otra vez de segunda actividad a primera actividad porque él lo quiera. No existe el paternalismo ese legal, no debe de existir. Es el trabajador el que debe decidir si pasa a segunda, primera, si vuelve o si va. Eso es lógico, porque al final hoy se nos está pidiendo que estemos todos en una situación laboral cada vez más prolongada. Por lo tanto, el propio profesional debe decidir si pasa de segunda a primera actividad o de primera a segunda actividad. Eso tiene que ser recíproco. No puede ser de otra forma.
Y dicho esto, señorías, le quería contestar a usted en relación a la pregunta que me formula también del artículo de la modificación del punto 3º, en relación a esos procesos que también me lo han preguntado ustedes en el proceso selectivo. Pues sencillamente es una aberración porque nosotros hemos quedado de forma clara que es que no hay comparación entre la vida militar y la vida civil, por 1000 razones. La primera es que son militares, no viven en un entorno civil, se rigen por la normativa civil en su vida privada, pero no en su vida laboral. Por lo tanto, difícilmente un profesional que no venga de las fuerzas y cuerpos de seguridad puede realizar unas labores de mando en escalas altas policiales si no ha ejercido la misma, si no está familiarizado con las relaciones humanas, con los derechos y libertades, con la problemática que nos presenta día a día el ordenamiento jurídico y con la gestión de plantillas policiales diversas en un entorno civil. Es fundamental, o sea, no es extrapolable absolutamente a nada. Y sí, como decían ustedes, se agrava el problema. Agravamos el problema que existe ahora mismo en la sociedad extremeña. Total y absolutamente. O sea, no estamos buscando problemas donde realmente no existía. No existía, o sea, es un problema que se ha generado. Incluso con la propuesta supera el acuerdo, como bien hemos establecido, de la FEN con el Ministerio de Defensa, porque esta propuesta que se trae hoy aquí a colación va más allá de ese acuerdo. Gracias, señor Beltrán. Se le ha acabado el tiempo. Le agradecemos su comparecencia y le deseamos que tenga un buen día. Muchísimas gracias, señorías. Gracias.